declara: susténtame con tu palabra y viviré, y no seré avergonzado en mi esperanza. Tenemos esperanza en el Señor, dice el amén, y es glorioso. Y pensando en este verso, no hay otra forma de subsistir, de continuar viviendo en el Señor, si no es a través de su palabra. Por eso David expresa: susténtame con tu palabra y viviré. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos en nuestras propias fuerzas y capacidades, recordemos que hay límite y de pronto vamos a tocar con pared. Pero volvemos a su palabra y nos recuerda que hay esperanza. Y entonces las cosas cambian, ¿verdad? Viene una renovación total, como estamos cantando este coro. Viene una renovación total por dentro y por fuera. Y tenemos que hacer lo mismo, volver a su palabra. ¿Dicen amén? Porque es la única que nos puede sustentar en todas las áreas de nuestra vida. Quiero, antes de entrar en la palabra, invitarlos a que sigamos orando. Y no nos olvidemos de los que están batallando. Sigamos orando por Josué Pérez Rosas. Sigue internado, ¿verdad? Los médicos dicen algo terminal, pero el Señor tiene la última palabra, amén. Oramos por hermano Magaña, hermano Francisco Magaña, no el joven que llega aquí con su esposa, sino su padre de él, que se llama también así. Y hace muchos años lo conocía allá en la sierra de Jalisco, entre Nayarit y Jalisco, y pues allá era muy popular, la gente lo conocían por el Güero Magaña. Y todos estos años pasaron así, y yo también me dirigía a él así, ¿verdad? Como el Güero Magaña. Pero pues resulta que se llama Francisco igual que su hijo. Mi hermano está muy mayor, también batallando con la vida, los achaques, pero la palabra que nos sustenta me dice que Él da fuerzas al cansado y aumenta al que no tiene ninguna. ¿Dicen amén? Así que declaramos esa fortaleza de parte del Señor. Y por otro lado, pues muchos estuvieron, algunos aquí presentes. El jueves tuvimos la celebración de la vida que fue de nuestro hermano Pablito Salazar. Aquí lo despedimos, su cuerpo, y pudimos estar aquí con su familia, ¿verdad? Algunos que vinieron desde el estado de Durango para acompañar a su hermano y la familia local. Y aquí estuvimos dando gracias a Dios, ¿verdad? En estos días ha habido bastante tristeza en muchos hogares. Y ese mismo día que nos preparamos para venir a estar aquí a acompañarlo, el jueves a las 3 de la mañana falleció nuestro hermano Raúl Moreno, compañero de misiones que alguna vez predicó aquí, dicen amén. Estuvo compartiendo allí en Benin los primeros días que se fundó la obra en Benin, acompañando con su guitarra, y bueno, ya descansa en el Señor, amén. Sin embargo, ahí está su esposa, sus hijos, sus nietecitas. Así que no se olvide de estar orando por ese consuelo, dicen amén, de parte de Dios para la familia Moreno. Dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios, capítulo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Padre de bondad, dicen amén, que nos consuela en nuestras tribulaciones. Y mire lo que añade, para que nosotros también consolemos a otros en tribulaciones. Como decía hace un momento el siervo de Dios, nuestro hermano Edgar decía, ¿verdad? Tienes que haber pasado una experiencia para decir que Él es sanador si has experimentado su sanidad. Cualquier conflicto, Él ha sido tu consejero. Y si estás atorado, entonces te falta algo, dicen amén. Atorado, atorada, porque tenemos que darnos cuenta que fallamos, ¿verdad? Pero precisamente en estas tribulaciones que algunos hemos pasado, y muchos aquí sabemos eso, lo que es perder un ser querido, dicen amén. Nos llega muy, muy dentro. Entonces, la palabra aún allí viene al auxilio, al socorro, que dice: susténtame con tu palabra y viviré. Y esta palabra en esas situaciones
podemos ir con los que lloran para decir, yo sé lo que es eso, ya perdí un ser querido y he sido consolado por el Señor, amén. Y ahora yo te digo que Él te va a consolar a ti también. Pero para eso implica que nos acerquemos, que mostremos algún interés, que hagamos alguna acción. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe va acompañada de obras. Y eso es lo glorioso. La palabra nos va dirigiendo a todos. Así que hay que rogar siempre al Señor que esa unción esté siempre sobre nosotros. Error, querer depender de nosotros mismos. Mientras fluya esa unción en nuestra vida de parte de Dios, tendremos palabra fresca. Tendremos una palabra de ánimo aún para otros, aunque estemos cruzando el valle de sombras. ¿Dicen amén? A veces tenemos que hacerlo hasta llorando, pero podemos decirle a la gente, ten fe, ten confianza, Dios es fiel. Y eso impacta a las personas. Muy bien, hermano, pues precisamente vamos a continuar esta tarde con la palabra del Señor. Como siempre, les invito a estar atentos con sus notas y llevarse a casa sus notas para que tengamos tarea. Ya saben que como iglesia local siempre estamos tratando de provocar hambre por la lectura de la palabra del Señor, amén. Y eso se logra haciendo nuestra tarea, ¿verdad? Algo de esto vamos a hablar de las buenas prácticas que tenemos o que debemos tener. Algunos lo hacemos, otros no. Y me refiero a esos devocionales que debe haber siempre en casa, solos o acompañados. Eso nos va a mantener siempre para oír la voz de Dios, para ubicar nuestros pensamientos, para oír el consejo. Dios tiene muchas formas de tratar con nosotros. Nos permite a veces sueños, nos permite experiencias, pero también nos permite escuchar la palabra. Y a veces algo que nos hace batallar mucho es que a veces usa personas para hablarnos, dice amén. Y a veces nos cuesta entender eso. ¿Sabe usted que en estos días de pandemia que ha afectado en muchas formas a todo tipo de personas, iglesias, aún ministros, pastores y líderes? ¿Sabe que hay personas que están cuestionando en estos días que si en verdad esto es verdad? Después de estar en el Señor y oyendo la palabra, de pronto un espíritu de mentira que se está moviendo en su cabeza. ¿Y quién sabe si en verdad la Biblia es verdad? ¿Y quién sabe si todo lo que dicen es cierto? Después de haber estado del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque se han alimentado con otras cosas. Como dice el proverbio, creen que están comiendo pan, pero comen cascajo. Hay muchos tipos de alimentos baratos en nuestros días. Simplemente, si usted y yo queremos físicamente alimentarnos con pura comida rápida, pronto vamos a tener problemas. Tenemos que ir a la comida correcta, natural. Tenemos que parar de dejar de comer lo que se nos antoja o nos gusta, para empezar a pensar que necesitamos comer lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Los cambios pequeños que tenemos que hacer, eso va a hacer la diferencia. Y eso nos va a mantener bien nutridos, alimentados con la palabra, y entonces podremos discernir y decir no a lo que es basura, a lo que no nos conviene. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Muy bien, y sobre estos temas vamos a hablar, a compartir en esta tarde con ustedes. Hace 8 días hablábamos sobre las situaciones que vivimos ahora en el desierto de la vida. Ya Dios nos libertó del pecado, ahora somos como creyentes libres, pero seguimos caminando en esta libertad en el desierto de la vida. El pueblo de Canaán iba rumbo a Canaán, nosotros vamos a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Pero seguimos en un desierto y como decía el domingo pasado, no podemos de pronto dejar de celebrar su cuidado en el desierto que hemos experimentado, para de pronto una situación
nos tope y nos amargue la vida. Y esa fue la situación que vivió el pueblo de Israel cuando se toparon con las aguas de Mara en el desierto, donde se les había acabado el agua, y el agua que había en Mara era agua amarga. Bueno, ya vimos que el Señor le mostró al pueblo que hay un siervo de Dios que se mantiene en conexión con Dios, y es lo que hizo Moisés. Cuando el pueblo vino contra él fue a Dios. Y el Señor le mostró un árbol, le dio instrucciones, Moisés agarró ese árbol y lo metió en las aguas amargas y todo cambió. El Señor endulza la vida, ¿cuántos dicen amén? El Señor cambia la miseria amarga, triste, lo cambia. Y hay tantas cosas de qué hablar de esto. Todo lo que antes escribió, dice Romanos, es para nuestra enseñanza. Así que hoy los quiero llevar entonces libres del pecado, pero estamos en un camino donde la Biblia nos dice, sed fiel hasta la muerte. Y cuando dice sed fiel, es porque va a haber situaciones que van a querer interrumpir esa fidelidad de nuestra parte hacia Dios. Dios es fiel para con nosotros. Ahora, ¿cómo le respondemos nosotros a Él? Y la palabra que nos da, sé fiel, es una orden de un verbo activo, presente, ahora mismo, sé fiel. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. No hasta este año o hasta 6 meses, 3 meses, no, hasta la muerte. Entonces, de la manera que lo vamos a lograr es precisamente sustentándonos con esta palabra. Quiero leer el capítulo 2 de Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 2. Y mire la orden que da. Es una orden. Desead como niños nacidos, recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acabo de mencionarse fiel hasta la muerte. Amén. Salvación. Salvación es algo que Dios ha proveído en Cristo. Pero nosotros podemos, si nos descuidamos, salirnos de ese plan de salvación. Lo vuelvo a repetir, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, yo sé que ustedes son muy entendidos, así que no voy a ser muy gráfico, pero sí quiero invitarlos a abrir su corazón. Cuando la Biblia nos habla de niños recién nacidos, hay que pensar en niños recién nacidos. Yo en lo personal tengo escenas muy grandes, puesto que fuimos 14 hijos, y cuando ya era un jovencito yo vi a mis hermanos pequeños. Así que ahora como padre y abuelo también he visto a mis hijos y he visto a mis nietos. Por los cambios del mundo, la situación y tantas cosas, muchas mujeres modernas dejan de dar pecho a sus hijos. Pero por lo menos yo soy de aquellos años donde era lo más natural ver a una madre amamantando a sus bebés. ¿Quién recuerda eso? Muy bien. Ir a los pechos de mamá, un bebé, es algo natural de Dios. A un niño recién nacido tú no le puedes enseñar que debe amamantarse. Un niño tiene un instinto que nace y busca el pecho de mamá. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, yo quiero invitarlos a eso. Desear como niños recién nacidos. Yo recuerdo a algunos de mis hijos y mis propios hermanos con una desesperación del bebé, hasta temblando, buscando, moviendo la cabecita. Quiere encontrar el pecho de mamá. Entonces la Biblia nos lleva a estos planos tan reales, naturales, para que entendamos, reflexionemos, que haya ese deseo igual, que aunque estamos viejos y bigotones, busquemos el pecho, pero ahora del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es la palabra? ¿Dicen amén? Si bien es cierto, en la familia, algunos de nosotros fuimos alimentados por una tía y en ocasiones por alguna vecina, cuando hubo problemas. Si alguien conoce esto, solo levante su mano. Cuando la mamá por alguna razón, enfermedad, no podía alimentar, alguien pidieron ayuda y alguien se dio de la familia o alguien más.
¿Alguien recuerda haber visto eso? Levanten su mano si lo vieron. Una mano, gracias. Bueno, no se asusten. Yo fui alimentado también por una tía. Un poquito. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones especiales. Porque el deseo de una madre es que su criatura crezca, sea nutrido, dicen amén, se desarrolle. Lo que sucede es que ahora nos está hablando como adultos, como hombres, mujeres, adultos, que debemos de ser personas que desean esa leche espiritual. El problema aquí está es que entramos al terreno donde hay leche adulterada. Ahora en el sentido espiritual, hay muchas corrientes de doctrinas sueltas. Muchos yo pienso, yo creo, y oímos, ya estamos, ¿verdad? Y eso a veces empezamos a amamantarnos de lo que no es la leche limpia, la leche correcta. Ahora, con todo respeto, ¿verdad? En nuestro México, hermanos de otros países, ayúdenme. En México, en muchos lugares nos venden leche con agua, leche regular. Por allá en su tierra, ¿no sucede eso, hermanos? ¿También? Santo Dios, donde quiera se cuecen habas, dicen, ¿verdad? Para que rinda. Y si estas cosas suceden, y la Biblia nos está diciendo que no tomemos leche adulterada, yo quiero decirle que estamos viviendo en unos tiempos donde hay mucha palabra de Dios adulterada. Y es cuando solo oímos y repetimos sin confirmar si dice o no dice. ¿Dice el amén? Ese es el problema. Ahí es cuando tomamos leche adulterada y por supuesto de otros pechos y no de nuestro Dios. El deseo debe ser como un niño. Cuando buscamos esta palabra nos preserva. Esta palabra nos ayuda a conocer nuestra vida misma, nuestro yo. Esta misma palabra nos enseña cómo transformarnos. Porque dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y resulta que nuestro entendimiento ha sido renovado por la palabra que hemos oído. ¿Dicen amén? Entonces yo mismo me detengo y el Espíritu Santo me redarguye y tengo que cambiar los malos hábitos de las cosas. Porque esta palabra me confronta con muchas verdades de amor, de misericordia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dicen amén. Todo lo viejo ha quedado y ahora viene lo nuevo. Entonces, esta palabra me confronta cuando yo quiero repetir lo que hacía antes. Y sin que nadie me lo diga. Porque el Espíritu de Dios redarguye, no solo a los creyentes, el Espíritu de Dios redarguye al mundo entero. ¿Cuántos sabían eso? Redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, gócese porque usted y yo tenemos un foquito que se prende a través del Espíritu Santo y por la misma palabra. Entonces, este es el problema cuando hemos dejado de desear la palabra. Hay muchas formas de manifestar cómo hemos dejado de desear la palabra. Hay muchas formas. La primera es, deje que el Espíritu Santo nos hable. ¿Cuánto tiempo hace que no leemos la Escritura como lo hacíamos antes? ¿Cuánto tiempo hace que no oramos a solas? Piense usted en las prácticas devocionales que de pronto abandonamos. Queda un hueco. Y si nos descuidamos, alguien más lo llena. ¿Cuántos dicen amén? Algo más. Y no hay que ser muy entendidos. El tiempo que pasamos con ciertas cosas, dándoles mucho tiempo, eso está tomando el lugar de nuestra vida. Así que eso es importante. Entonces, quiero invitarlos a que sigamos adelante y ahora nos pensemos. Y mi deseo, como pastor de esta congregación y compartir con otros siervos, con otras congregaciones a través de los medios, es que crezcamos con ese deseo siempre de buscar la palabra, la leche espiritual. Y quiero llevarlos a
un momento con el apóstol Pablo en la 1 Corintios capítulo 3. Y antes de empezar a hablar de esto, quiero recordar algunas de estas cosas. Cuando el apóstol Pablo nos habla, como lo que acabamos de ver que el apóstol Pedro nos dice, hay muchas recomendaciones del apóstol Pablo. Y una de las que nos habla, hablando de niños, es en 1 Corintios capítulo 3 del verso 1 al 5. Y mire lo que dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta palabra no es ofensiva, aunque algunos la toman así. Cuando el apóstol Pablo habla que no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, alguien se ofende porque luego relaciona que se le dijo carnal porque anda en pecado y en inmoralidades. No, eso es otro pecadote aparte. Y eso Dios lo saca a luz. Nada, lo que se ha cometido aquí en la tierra, en la oscuridad, Dios lo saca a luz en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? No, lo que Pablo está hablando, y noten bien qué palabra tan preciosa. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y ahora note la comparación, como a niños en Cristo. Hay muchos niños en Cristo. Y si nos descuidamos, podemos ser parte de ese kinder, ¿cómo se dice? Donde hay muchos niños, ¿verdad? Y no es ninguna vergüenza ser niños de Cristo. Ahora, eso es lo que dice el capítulo 3 de 1 de Corintios. Ahora mire lo que dice capítulo 2 anterior, capítulo 2 de 1 de Corintios. Vaya al verso 6 y ahora note la diferencia. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otras palabras, lo primero que leímos, el apóstol Pablo está hablando, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espiritual, está hablándole a la iglesia de los Corintios. Y recuerde que los Corintios tenían todo. Eran niños de Cristo también, pero algunos dejaron de crecer y otros creen que crecieron de más y hacían de su vida, como se dice, un desorden. Entonces Pablo hace distinción de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales. ¿A quiénes? A los que andan como niños. Pero en el capítulo anterior se está refiriendo que entonces había otro grupo de hermanos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces Pablo habla, que sí habla. ¿Con quiénes? Con los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, la mujer que recibe la palabra, que se sustenta con la palabra, madura, crece y entonces entiende la sabiduría de Dios. Hace días hablábamos de los frutos, el fruto natural, un árbol de fruto de manzanas, de naranjas, de mangos, llega a su punto de madurez y oiga, ahí están y los tomamos y los disfrutamos. En el sentido espiritual, el Señor ahora nos llama a ser hombres y mujeres espirituales con madurez también. ¿Cómo se puede saber que un hombre o una mujer es maduro? Sencillo, tiene frutos, frutos que puede bendecir a otros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Frutos, tu vida, mi vida, está lista para compartir, para predicar, para enseñar, para dirigir, para motivar, para animar, dicen amén. Pero se juntan dos verdes. ¿A dónde vamos con dos verdes, hermanos? Por eso ya acuérdese que en nuestra cultura también alguien habla y alguien dice, ¿lo oíste? Sí, está verde. Pues sí, está verde. Si hablamos de niños, luego hablamos de adolescentes,
La palabra adolescente es un estado de la juventud, de niño, ni es joven, ni es niño, está en el punto, adolescente, adolescencia. Y si no lo sabía, la palabra adolescencia quiere decir adolece, carece, le falta. ¿Es malo eso? No, es un proceso. ¿Cuántos pasamos por la adolescencia? ¿Alguien se recuerda de sus maldades o ocurrencias? ¿O nomás yo? ¿Por qué? Porque adolecíamos. Hoy vamos para atrás y nos da risa. ¿Cómo que yo hice eso? Sí, andamos de traviesos. ¿Por qué? Porque adolecíamos. Pero lo triste es llegar a adultos y seguir verdes y seguir adolescentes. ¿Dicen amén? Entonces, note que el apóstol Pedro lo que está diciendo, desea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La Biblia tiene muchas declaraciones sobre esto, crecer la gracia en el conocimiento, ¿verdad? Y hay un reto continuo. Entonces tenemos que entender que tenemos esa bendición de Dios. Ahora Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y aclara, no de este siglo. La experiencia de la vida, si tienes 30, 50, 80 años, la experiencia de la vida es una. Y no por eso alcanzamos madurez ni sabiduría. La madurez viene con el conocimiento de la palabra, ¿dicen amén? Y la sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que un hombre, una mujer conoce esto por la misma escritura y entonces cuida su vida. Óigame, si simplemente hacer algo que le molesta a la esposa, el esposo ya sabe. Si hago lo que no le gusta, se va a poner como leona. Y se cuida. ¿Cuánto más cuidamos de no contristar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Dicen amén? Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, hago unas preguntas generalmente para todos. ¿Será por esto que hay una cantidad enorme en el pueblo cristiano de niños en infancia espiritual? ¿Cómo conocemos a un niño que se quedó en la infancia, que no creció, siendo un hombre o una mujer adulto, que profesa ser creyente, que tiene años hablando de Cristo, pero en cualquier situación se enreda, no sabe cómo resolverlo, no armoniza lo que dice ser, cómo reacciona a una situación? Y lo que oímos muchas veces es puras quejas. Quejas, peleas, desacuerdo en todo. Y es que muchas veces se quedó esa infancia espiritual ahí. No estoy dando un resultado general, pero hablo como pastor local y todos los pastores en la instancia saben que hay en nuestras congregaciones personas que parece que nunca van a madurar. Gracias a Dios que aquí tengo muchos maduros. Nadie se sienta verde, dicen amén. Entonces, muchos pierden su tiempo en quejas en vez de gratitud y buena actitud. ¿Dicen amén? Hay gente que se está quejando de todo por todo. Algunos que se han destapado totalmente en esta pandemia, no. Yo como pastor le digo, conozco personas que desde siempre siguen igual. Batallan mucho, no crecen, no avanzan, no maduran. Pero yo no los estoy calificando para ponerlos en un rincón y decir no sirve. Los veo porque la Biblia me dice son niños de Cristo, niños en Cristo. Y entonces hay que seguir insistiendo. En algún momento el Espíritu Santo, que es el que obra, dicen amén, es el que convence, van a despertar. El joven rico
de la Biblia, me refiero al pródigo, que se llevó la herencia y la malgastó. Vivió perdidamente, tiró su dinero. Usted lea la Biblia. Y finalmente terminó en un chiquero de puercos. ¿Alguien recuerda eso? Lea detenidamente, dice, y volviendo en sí. Es que la gente que anda queriendo disfrutar porque tiene un poquito de dinero y porque cree que el mundo es suyo, la gente ya deja de andar en el entendimiento para entrar en el sentir. Siento comprar esto, siento ir acá, siento ir allá, y empieza a despilfarrar todo. Cuando se le acabó todo, el sentir lo llevó allí. Pero por misericordia de Dios, que hay un padre que espera que algún día reflexione su hijo, estando en el chiquero de los puercos, dice, y volviendo en sí, despertando, dejó la sentidera para usar el entendimiento. Cuánta abundancia de pan hay en casa de mi padre. Y mira, yo aquí perezco. ¿Saben quién hace esa obra? El Espíritu Santo. ¿Dice el amén? Redarguye al mundo de pecado, de justicia. ¿Por qué? Porque insisten en la injusticia. Y es el Espíritu Santo que convence y empieza a ensayar. Ya sé, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llames tu hijo, pero déjame regresar aunque sea a ser jornalero. ¿Cuántos recuerdan la historia? Gózate porque Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Y el que viene al Señor no lo echa fuera. Y además Dios no tiene hijos de segunda ni de tercera. Cuando este joven llegó y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, no me llames tu hijo, déjame ser jornalero. Me encanta leer esa escritura que el padre dice, mi hijo que había perdido y ha sido hallado. Mi hijo había muerto pero ha revivido. El Señor nunca va a aceptar el título que te ha dado a ti y a mí como hijos, porque esos son los planes de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Querer autonombrarnos de segunda clase, jornalero, allá, no estar en tu casa, allá, no es asunto de Dios. Vea usted la escritura, el Señor ignoró esa petición. Aceptó el corazón contrito y humillado, que volvió pecando, lo confesó y lo abrazó. El Padre fue movido a misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios ve, no las palabras, Dios ve el corazón. Muchos dicen, regresó el malvado todo lo que hizo y le hace fiesta. No, el hecho de recibir Dios a este joven que representa tú y yo, y dice que fue movido a misericordia y le abrió sus brazos, no es cuando lo vio llegar. ¿Sabes cuándo el Señor lo aceptó? Cuando aquel despertó, cuando volvió en sí. Cuando él dijo y confesó, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Iré a mi padre y le diré. Cuando él está en todo eso, ya el Señor lo está esperando. ¿Dicen amén? Muchos entienden nada más directo, que llegó y hizo todo lo que tenía que hacer, pecado, maldad, gastó su dinero, y lo recibe como aplaudiéndole y le hace hasta fiesta. No, no es así, le ve en la escritura. Dios ve el corazón. ¿Dicen amén? Así que tenemos que pensar en todo esto. Ahora, para que el apóstol Pablo nos hable de estas cosas, que hay niños que no les puede hablar como espirituales. ¿Usted entiende lo que es no se puede hablar? ¿Saben que a veces no se puede hablar con ciertas personas? Cuesta. Hay personas difíciles. En nuestras familias sabemos personas difíciles. Cuesta hablar. Pero Pablo nos muestra dos partes. De manera que yo no puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Pero luego en otro dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, esa es una bendición. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir, por favor.
No puedo darle una sola escritura por lo que voy a decir, pero sí le puedo dar todas las cartas del apóstol Pablo y sus epístolas y parte de la historia de Hechos, donde aparece el apóstol Pablo. Y si usted tiene el deseo de entender mejor esto, que el apóstol tiene pasión porque creamos, que busquemos, que ya no seamos niños, que crezcamos, usted va a entender que el hombre tuvo paciencia, una paciencia que muchos de nosotros no tenemos. Hay situaciones donde la batallamos tanto y leemos, estad en paz con los demás en lo que dependa de vosotros, pero muchos de nosotros no dependemos nada, no queremos nada. Y hay personas a las que le ponemos una cruz y no quiero nada contigo. Y es triste. Ahora escuche bien por qué le estoy diciendo esto. Pablo se convierte al Señor. Usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos. Si no le voy a dar el capítulo, encuéntrelo ahí en el libro de los Hechos. Esa es su tarea. Solo le diré que va rumbo a Damasco y el Señor, Él le aparece. A partir de ese momento que el Señor trata con él y lo llama para un ministerio, y que a mucha gente les cuesta entender lo que él dice, porque yo recibí de lo que el Señor mismo me entregó. Es una experiencia muy personal. A partir de esos días de su conversión, de quedar ciego 3 días, de estar en un hogar de Judas, no el traidor, otro Judas, y de estar esperando que venga el siervo de Dios Ananías a orar por él. A partir de esos días pasaron 30 años predicando, sufriendo, azotado en prisiones, golpeado, aún de hermanos falsos, queriéndolo destruir. 30 años, hermano. Hermano López, 30 años. Nada menguó su pasión, su amor por la gente, aún por sus enemigos. 30 años estuvo allí y nunca quitó el dedo del renglón. Cristo es la respuesta, Él resucitó. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo puedo en Cristo. Tantas frases. No fueron 5 años de cristianismo, no fueron 10. Fueron 30 años de sufrimientos para cerrarse con la ejecución y ejecutado y muerto por el Evangelio. Entonces yo te estoy compartiendo esto. ¿Dónde vas a encontrar esto? Si te dedicas a la palabra desde el libro de los Hechos y lees todas sus cartas y sus epístolas. Algunas veces hace mención de las cosas que vivió, pero no está en plan de víctima. Está hablando de que ha crecido. ¿Cuántos dicen amén? Que es un hombre bien alimentado con la palabra. Y que ahora su pasión es animar a otros para que no queden en el camino. Y es por eso al que leemos tanto de él. Aquí nos vemos con 2 grupos, unos con los que no puede hablar como espirituales, pero otros con los que sí se habla sabiduría, se habla con madurez. Y lo aclara. Lo que hemos aprendido no es de príncipes de este siglo, no, porque eso perece. ¿De qué está hablando? Madurez, sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a una persona que no quiere madurar, que no quiere buscar la sabiduría de Dios? Hermanos, la lista sería interminable. Infancia estancada espiritualmente, quejas y más quejas, nunca gratitud, siempre un pero. Son fáciles presas de seguir a cualquiera que les lave el cerebro. Siguen a cualquiera menos al Maestro Jesús. Uno de los errores que mucha gente no sabe por no crecer en la palabra es que aún en nuestros medios creyentes de pronto se levantan bien, hombres y mujeres que empiezan bien. Tienen amor, tienen un carisma y tienen la unción de Dios.
Pero de pronto empieza a predominar el yo. Ya no está la unción, solo el carisma. Y de pronto los vemos con muchos dones, talentos. Y gente se empieza a enamorar de los talentos, de los dones. Y cuando ya se acercan y hablan, como dice Pablo, entonces, ¿qué chasco se llevan? No son los que estaban ahí en el púlpito, no son los que cantaban, no son los que aparentaban el domingo en la iglesia. Porque mucha gente se preocupa por desarrollar su yo, su talento, su capacidad y no crecer en la palabra. ¿Dicen amén? Y eso va derechito a aterrizar. Qué bueno que hay un Dios de misericordia. ¿Dicen amén? Para que si nos hemos equivocado, volver al Señor. ¿Dicen amén? Así que la lista es muy grande. Hay muchas cosas claras que se ven del que se queja que no madura. Pero entonces, ¿cómo podemos crecer? Voy a darle una lista rápidamente de cómo mantenernos en esa línea. Lo primero es que, se lo digo así sencillo, deje de comer migajas de otros. Cuando tú partes un pan, un bolillo, una concha, se nos caen las surrapitas de pan, ¿sí o no, hermanos? Y la Biblia habla de esto, de una mujer que comió las migajas, ¿se recuerdan? Ahí se los dejo de tarea. No vamos a irnos allá, pero tiene su lugar. Sin embargo, hay gente que come y deja migajitas. Número 1, ese no es alimento ni para ti ni para mí el correcto, pudiendo tener mi propio pan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no más migajas, busca tu propio pan. ¿Dicen amén? Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces hay que ir por el verdadero pan. Y cuando leímos hace rato, desea como niños recién nacidos, la leche espiritual, en este punto hay que entender que debo de saber cómo alimentarme. Tengo un deseo, pues copiarle a un bebé. La desesperación de tomar el pecho de mamá, pues que se vea la desesperación de tomar el pecho de nuestro Dios con su palabra. ¿Dicen amén? El deseo de ir a la palabra, de escuchar, de la oración, de buscar del Señor. En otras palabras, aprender a alimentarme. Es correcto venir los días de culto aquí, pero por eso les dejamos tarea y les invitamos, lea, coma su propio pan en casa, coma su pan en las horas del receso en su trabajo, el break, como le llaman. Tome su propio pan en el momento oportuno, búsquelo. Hay mucho pan ficticio que roba la atención y me refiero al entretenimiento. Hay gente que sabe que tiene un control de televisión en su mano. Sabe cuándo prender, pero muchos no saben cuándo apagar. Y resulta que es el control que nos maneja, en vez de nosotros manejarlo. Entonces, busquemos ocuparnos. Si ya no quiero migajas, entonces aprendo y deseo alimentarme como debe de ser, con una leche no adulterada. Cuidarme del entretenimiento, porque en un entretenimiento hay de todo. Ve usted las noticias de radio y televisión tan llenas de violencia, ¿sí o no, hermanos? Todo es lleno de violencia. Pero también hay mucha tentación e inmoralidad. Hasta para vendernos un galón de leche nos presenta la inmoralidad. Y una vida que está desocupada cae fácilmente. Entonces, aprendo a alimentarme yo mismo con la palabra, no más migajas, cuidado con el entretenimiento y desarrollo cada vez más
una vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? Lectura personal, oración personal. ¿Dicen amén? Es bonito orar aquí entre todos, gloria a Dios, es correcto, es bíblico, pero también es glorioso estar a solas con Dios. ¿Dicen amén? Nuestra lectura, nuestra devoción al Señor. Y todo esto nos ayuda. Por eso David, no tengo la escritura, pero si la buscan, David en los Salmos dice, de mañana te buscaré. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me harás estar confiado. Así que tanto de noche como de la mañana, oye, pastor, usted está hablando de un cristianismo fanático. No, esto no es fanatismo, esto es estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Una vida ocupada. Entonces, hermano, cuando usted desarrolle una vida devocional fuerte, quiere decir fuerte que nadie la puede quebrar tan fácilmente. Usted empieza a pasar la voz, tal día, tal hora yo estoy orando. Lo debe saber el esposo o la esposa, lo debe saber los hijos, los vecinos, los amigos. Usted no tenga temor, ¿sabes qué? Tal día, tal hora, bueno, sí, mira, no me llames, ¿por qué? Porque esas horas yo estoy en oración con Dios. Y eso hasta sirve para que la gente te diga, ¿y qué es lo que le pides a Dios? Y ahí hay tarea para que usted empiece también a compartir con otros. ¿Dicen amén? Es glorioso. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y mire lo que dice el verso 16, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Nos damos cuenta? Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 15 y 16. La primera, presentarnos ante Dios, aprobados. No tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque esta palabra misma nos da la autoridad y confianza para precisamente presentarnos delante del Señor. Porque esta palabra nos está sustentando, nos está enseñando, nos está dirigiendo. Y luego vuelve otra vez, verso 16, evita. Note bien, hace rato decía entretenimiento, baratos. Entonces, podemos evitarlos. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Le damos tiempo a esto, toma lugar en nuestra vida, se ensancha y entonces otra vez, impiedad, impíos. ¿Qué quiere decir? Impío es el que conoce hacer el bien y no lo hace. Pío es el que aprovecha la palabra del Señor. Así que gócese por ello. ¿Cuántos están gozando en esta tarde, hermanos? Hay una escritura en el capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3, verso 1. Y solo le voy a dar algunas palabras, usted puede leerlo en casa. Es parte de lo que leímos hace un momento. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y entonces sigue leyendo y usted va a encontrar que unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos. Y luego dice, hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Hermanos, esto es de niños. Así que el apóstol Pablo, en ese mismo capítulo 3 de 1 Corintios, nos invita a la reflexión. Así que voy a terminar unos momentos. Siempre hay una bandera que allá atrás me anuncia el tiempo. Y ahora no vi mi bandera, por eso ando batallando con el tiempo. Pero espero que estemos a tiempo. ¿Dice el amén? ¿Cuántos aguantamos otros 15 minutos? Gloria a Dios. Muy bien, entonces. Cuando desarrollamos una devocional fuerte, entonces, dejamos de ser niños porque estamos tomando responsabilidad, creciendo en el Señor, deseando como recién nacidos esta leche espiritual. Y capítulo 4 de Efesios dice, verso 8, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dese cuenta, esto va formando cada vez más nuestro devocional fuerte del Señor. De tal manera que aquí la palabra fuerte es que creerle al Señor que lo que pedimos sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo opera más de lo que pedimos o entendemos. Entonces vale la pena presentarnos al Señor usando esta palabra misma. Y como si fuera poco, la respuesta está al final del verso, que es con lo que batallamos. Si hacemos esto, el Señor guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Toda persona batallamos con pensamientos, con corazonadas. Alguien dice, ay, yo siento que es por aquí, no, yo siento que es por allá. Es una sentidera tremenda, ¿verdad? Y ya sabemos que sentir es ignorancia y es gratis. Entender es conocimiento y cuesta, ¿dicen amén? Entonces, ¿cómo puedo guardar mi corazón y mis pensamientos? Usando la palabra para mí mismo, presentándome delante de Dios, usando la palabra para mí mismo. ¿Y qué resultado tengo? Guardará mis pensamientos y mi corazón. Toda situación, decisión que tenemos en la vida empieza con un pensamiento. Alguien está pensando, al salir del culto voy a parar a tomarme una paleta ahí en la Michoacana, una nieve. Otros están pensando, ahorita vamos a ir al Pollo Loco. Ahí se lo dejo de tarea. Y no es malo. Pero si ya tiene rato pensando en eso, si en la paleta o en el Pollo Loco, el pensamiento se hace un sentimiento y ya sientes que te está aguando la boca. Así que es un pensamiento, es un sentimiento y solo falta la acción. Que sale el culto, Dios te bendiga, llevo prisa hermano, y sales corriendo y das la vuelta y resulta que la prisa era llegar al Pollo Loco. No hay nada de malo. Pero lo que quiero decir que todo lo bueno y lo malo empieza así, en un pensamiento. Se hace un sentimiento si sigues duro y duro. Y después ya nomás falta la acción. Sea bueno o sea malo. Pero gózate. Sustentándonos con la palabra, guardará pensamientos y corazones. ¿Cuántos dicen amén? Así que esto es lo que la palabra nos da. Así que se va haciendo fuerte nuestra devocional usando la palabra y buscando cosas edificantes que tienen que ver con nuestra fe. ¿Cómo puedo buscar cosas edificantes? Escucha testimonios de hombres y mujeres que quieren compartir. Pregúntales cómo se convirtió, cómo llegó el evangelio. Y gózate cuando te compartan su testimonio. Pero si quieres irte directamente a pura palabra de Dios, correcto, vete al capítulo 11 de Hebreos y deja que la palabra nos hable con bastantes versos de hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigue haciéndose fuerte mi tiempo devocional. Y ahora sé que con testimonios y con hechos verídicos de hombres y mujeres de la palabra, puedo seguir fortaleciendo mi fe y entonces se cumple la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que encuentras fe al oír testimonio y palabra de Dios. Romanos 10:17, apúntalo y va a ser de bendición. Y Hebreos 11, 40 versículos del capítulo 11 nos hablan de hombres y mujeres de fe. Entonces, el oír y oír la palabra, viene la fe. Así que entre más me alimento, menos entretenimientos, menos perturbación. Estoy alimentándome no de migajas, sino de la palabra y de experiencias que la palabra ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí voy a tocar algo que hay que tener mucho cuidado. Está en capítulo 10 de Hechos, versos 25 y 26. Pedro ha tenido
un sueño. Dios está tratando con él. Y voy a enfocarme en la última parte, cuando es llevado por petición de Cornelio a la casa de Cornelio, y quiero llevarlo allá solamente. Cuando Pedro llega, Cornelio sale a recibirlo y postra rodilla frente a Pedro. Y dice que adora, no adora a Pedro, por supuesto. Cornelio ya es un hombre que anda deseando la leche espiritual. ¿Cuántos me entienden? Por eso llamó a Pedro. Dios está tratando con él. Pero reconoce al siervo de Dios que llega, sale a recibirlo, dobla la rodilla y empieza a adorar. No a Pedro, vuelvo a repetir, sino al Dios mismo que lo inquieta. Pero quiero usar esta escritura para que nunca, ni a tu pastor, a ningún siervo, ni a nadie, le doble rodillas si quieras hacerle caravana. Esto no es bíblico. Por eso Pedro inmediatamente, aunque batalló para ir allí, cuando aquel hombre cayó de rodillas frente a él, le dijo, no, levántate, soy hombre como tú. ¿Cuántos dicen amén? Muchos que no han sido bien alimentados con la palabra, se inclinan a hombres y ya los ven como a Dios. Y andan haciéndole caravanas. No, cuidado. Y vuelvo a repetir, cuando usted lea bien, Pedro batalló, tenía algunos prejuicios, pero el Señor trató con él y finalmente fue, porque Dios quiere que se logre el deseo de su corazón, que el mundo conozca quién es Dios a través de Jesús. ¿Dicen amén? Pero va a haber hombres que se atraviesan y se aprovechan. Y si tú y yo no estamos sustentados con la palabra, de pronto queremos darle el crédito a personas. Y ellos ni tardos ni perezosos. Sí, traigo palabra de Dios para ti. El Señor me dice que así, y también me dice que pues debes de apoyar el ministerio. Y el Señor dice que ahí hay $500 en tu cartera y que los puedes donar para esta obra, este proyecto. Falso, ¿cuántos me están entendiendo? Pero qué bueno que como Pedro rectificó a Cornelio, no, levántate, soy hombre como tú. Nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí mismo en la capilla, en años pasados, llegó una ancianita de origen católico y todos los católicos son bienvenidos, amén, los amamos. Le tocó tanto la palabra que tan pronto me bajé del púlpito, me descuidé, me saludó, me dice, Señor, muchas gracias por todo lo que nos platica. Y cuando me descuidé, me arrebató la mano y me besó la mano. Y la jalo con cuidado y la acerco y le beso yo también su mano. No, le digo, Dios la bendiga. Este es el amor de Dios. No hacer una explicación grande ni hacer un escándalo, sino corregirnos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener ese cuidado. Así que Pedro nos deja ver cómo él toma el tiempo, porque la misma palabra lo dirige, y dice, no, levántate. Estaba de rodillas, Cornelio, levántate, soy hombre como tú. Y ya entonces dio la palabra y todos fueron bendecidos. ¿Cuántos se gozan por ello? Entonces, fortalezco mi vida. Cuando alguien me habla de la palabra me dice que tengo cuidado y que todos los demás que vienen a bendecirme son vasos usados por Dios y que la misma palabra me da discernimiento para saber si lo que me están diciendo es edificante o no. Amén. Y si es con base bíblica, bienvenido. Y si no es bíblico, pues escucha nada más, pero no puedo solo oír y recibir. Por último, la iglesia, estos lugares que Dios ha establecido, edificios, son para reunirnos, pero la iglesia somos usted y yo. Esto solo es un edificio. Dios bendiga a todos los siervos de Dios en todas partes del planeta, cada edificio dedicado para el pueblo de Dios, amén. Pero he ahí la importancia de asistir a nuestros lugares. Miembros, parte de tu devocional o de tu vida práctica en crecimiento en el Señor es nunca tener como poco importante el asistir a la casa de Dios.
hay que asistir, porque es allí donde el Señor tiene hombres y mujeres que Él ha llamado. Efesios 4 nos habla, Él mismo constituyó apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, ¿dicen amén? Entonces aquí mismo, en cada lugar donde Dios te ha puesto como parte de su congregación, de su pueblo, que estés constante. Es cierto que por esta pandemia hemos tenido que modificar muchos programas, pero si bien es cierto, gracias a Dios por los medios, que si no apagaste la tele, ahora el servicio es tu decisión. Que si en vez de oír el mensaje lo escuchaste otra cosa, bueno, te perdiste el sustento de la palabra. ¿Dicen amén? Agarraste leche alterada. Entonces, ahí es la decisión de cada persona. Cuando venimos a la iglesia, Dios a través del siervo, las siervas y los ministerios nos ayuda a mejorarnos. Y el Salmo 133 nos da un panorama amplio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es cuando nos reunimos. Oramos a Dios que pronto pase este tiempo para estar nuevamente reunidos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, por último, crecemos deseando la leche espiritual. Desarrollamos un devocional fuerte con la palabra, cuidando que sea leche no adulterada. Segundo, desarrollamos oración personal, lectura personal. E inmediatamente, una de las cosas más importantes es servicio. Buscar cómo servir. Y Dios bendiga a todos los que sirven en esta congregación y en todas las congregaciones. Hay gente servidora de Dios. Capítulo 20 de Mateo, verso 28, Jesús mismo nos aclara y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que hermanos, estamos para servir. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Póngase de pie y vamos a darle gracias. Tenemos algunas personas nuevas que han estado llegando al Señor aquí en la iglesia, algunos bautizados recién. Bueno, esperamos que ellos puedan tomar también este material y puedan continuar, para no quedarnos en una infancia espiritual estancada, sino crecer de fe en fe, de gracia en gracia. El reto es hasta la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Dicen amén, hermanos?